que se ve en ejemplos concretos. Hay multitud, les pondré algunos de ellos, de lo que supone que la ultraderecha y la derecha al servicio de la ultraderecha lleve a cabo en gobiernos... Espera un momento, señor ministro. Señor Hernando, le advierto, no tiene usted la palabra, no intervenga cuando estén interviniendo el resto de personas. Si usted continúa por esa idea, le advierto por primera vez, le tendré que anunciar que abandone la sala. Haga el favor de no interrumpir cuando se interviene. Señor Hernando, le advierto por primera vez. Continúe, señor ministro. Gracias, presidente. Voy a dar al señor Hernando algunos ejemplos con tanta vehemencia solicita en gobiernos autonómicos y en gobiernos municipales de retrocesos evidentes en la calidad democrática. Por ejemplo, los gobiernos autonómicos y locales de derecha extrema y de extrema derecha suponen retrocesos en políticas de igualdad, de los derechos de las mujeres y de derechos de las personas LGTBI, eliminando consejerías, concejalías de igualdad, suprimiendo ayudas a las organizaciones de defensa de la igualdad, invisibilizando a los colectivos, retirando banderas arcoíris, es decir, llevando a cabo políticas que luchan, que contradicen cualquier medida en materia de igualdad. También se derogan leyes de memoria democrática, se establecen los pines parentales, que lo que hacen es restringir la igualdad en valores democráticos de los niños y de las niñas. Por supuesto, se niega el cambio climático. Las políticas en medio ambiente lo que hacen es suprimir zonas de bajas emisiones, oficinas de movilidad sostenible, unidades de emergencia ante catástrofes climáticas, como pasó en la Comunidad Valenciana. También se promueve la privatización de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Incluso se censuran obras artísticas. Hemos llegado a ver a concejales del Partido Popular subir a obras de teatro que se estaban representando para parar la obra porque lo que allí se estaba interpretando no era del gusto de la concejal del Partido Popular que subió allí a interrumpir la obra, para sorpresa de todos los asistentes y de todos los que vimos luego las imágenes. Y por supuesto también se ataca la diversidad lingüística en las administraciones y en las aulas en comunidades autónomas como Baleares o como la Comunidad Valenciana. Por tanto, estos postulados claramente de ultraderecha, cuando son comprados por el Partido Popular, pues suponen un riesgo de retroceso en la democracia en nuestro país. Y esto es lo que está en juego. Yo desearía que el Partido Popular fuera una derecha europea, civilizada, moderada, pero más bien no lo parece en muchos lugares donde gobierna. Señor Bolaños, se lo dije la última vez que apareció por aquí, pero el ministro Trilero nunca cita nada entero. Sánchez no es la némesis democrática de Trump. Corrupción. Sánchez está convirtiéndose en un grave problema para Occidente. Degradación, como lo es desmovilización. Y viene ahora para contarnos la guerra. ¿Qué haría este gobierno sin su guerra civilismo? Dicen no a la guerra, pero cada día se la declaran a media España. Hoy ha vuelto a hacerlo usted aquí, pacifista pendenciero. Corrupción, prostitución, degradación, desmovilización. Pero sobre todo, ¿qué haría este gobierno sin su guerra civilismo? Dicen no a la guerra, pero cada día se la declaran a media España. Hoy ha vuelto a hacerlo usted aquí, pacifista pendenciero. Ultras, fachas, muro, fango, ultras, facha, muro, fango. Señor Bolaños, se proclaman los paladines de la paz en el mundo, cuando ni siquiera son capaces de declarar un alto el fuego aquí en casa. También por su intervención, ya sabe que nuestros debates, a mí me divierten, se lo tengo que decir, y para mí es un honor poder debatir con usted. Me ha llamado hoy zombi con delirios autoritarios. Bueno, es su estilo. Yo no le llamo tal cosa. Es más, yo tengo mejor opinión sobre usted que la que tiene Javier Milei, por ejemplo. Y eso que usted a mis tomas de posesión no viene, va a las del señor Milei. Pero yo tengo mejor opinión sobre usted. Yo no le digo estas cosas que me dice usted a mí. Bueno, usted verá. Tantas veces traspasa la frontera del insulto y de la falta de respeto que no es ni siquiera una novedad. Pero piénselo, si le lleva a alguna parte, piénselo, si eso moviliza más allá de en fin, pues 4 minoritarios que lo que quieren es eso, que todo sea una charca y que todo sea fango y que todo sea un lodazal. Yo prefiero darles argumentos.
Usted critica, lo mismo que otros representantes de la derecha extrema y de la extrema derecha, que nosotros no apoyamos la democracia, por ejemplo, en Venezuela. Yo creo que usted debería saber que los opositores de Venezuela se vienen a España. Se refiere continuamente a su amiga María Corina Machado, esa mujer que quería regalar su premio Nobel de la Paz a Trump. Y bueno, pues creo que es una mujer que va a visitar España, según ha anunciado. Por tanto, no sé por qué usted insiste en propagar, como tantas veces hace, algo que no es cierto. El compromiso del Gobierno de España con la democracia en Venezuela es evidente. No reconocimos el resultado electoral de las últimas elecciones por las cuales Maduro dijo ganar las elecciones, no lo reconocimos. Fuimos de los países europeos que llevamos esa bandera y que conseguimos que la posición de Europa fuera la misma, que era la posición de España, y por tanto, pues yo le pido, no le llamo esto de zombi de no sé dónde, pero le pido que sea respetuosa con la verdad. Igual es mucho pedirle, pero yo se lo pido. Tendrá usted que reconocer que el Gobierno de España está apoyando a los opositores venezolanos. Tendrá usted que reconocerlo. Tiene 3 minutos y estoy seguro que me dará respuesta a esto. Ha hecho un esfuerzo, yo diría que colosal, por intentar convencernos de que usted defiende la paz. Pero claro, tendrá usted que borrar su tuit de 7 de marzo donde dijo sí a la guerra. Literalmente, sí a la guerra. Sí a la guerra en Irán, era por entrecomillar de manera total la esta. Claro, ¿ve usted cómo sus afirmaciones lo que acaban provocando es hilaridad? Si es que a usted nadie la ve como una Dalí de la paz, a usted la ven como lo que es una Dalí de la guerra, porque lo dice, porque usted ha colgado un tuit diciendo sí a la guerra. Y usted, hoy la tregua, me imagino que habrá sido una mala noticia para usted. Lo que es una buena noticia para la paz y la diplomacia en el mundo, para la señora Álvarez de Toledo seguro que ha sido una mala noticia. Y ha dicho, vaya, pero si yo quería guerra. Y lo he dicho públicamente. Por cierto, ¿me puede usted aclarar? Se lo dije en la última sesión de control, no he tenido suerte hasta la fecha. ¿Me puede usted aclarar si su posición de sí a la guerra es la posición del Partido Popular o es la posición suya? Creo que también es bastante pertinente mi pregunta. Yo quiero saber si hablo con la portavoz del Partido Popular o hablo a título individual con Cayetana Álvarez de Toledo. A mí me parece que la posición del señor Feijóo es bastante ambigua. Dice una cosa, la contraria, ayer publica un tuit, nadie entiende el tuit, es el hazme reír de miles de tuiteros con ese tuit, que no quedaba claro nada, ni si iba, si venía. Bueno, usted en eso no tiene dificultad, es muy clara. Sí a la guerra, es lo que dijo usted, el 7 de marzo de 2026. Pues acláreme, por favor, si esa es la posición del Partido Popular y, claro, sus esfuerzos para hoy ser la Dalí de la paz, pues me temo, le pronostico que van a ser baldíos, pero, oiga, inténtelo, que tiene más tiempo. Como es también natural en usted y totalmente tradicional, pues usted, allí donde hay un bulo, se abraza a él. Hoy, que compró las primarias Pedro Sánchez cuando las ganó en el año 2017. Claro, obviamente usted no sabe cómo funcionan las primarias en el Partido Socialista, usted desconoce que hay apoderados, que hay interventores, que hay unas elecciones absolutamente garantistas. Bueno, usted lo desconoce todo. Pero, hombre, allí donde hay un bulo, esa atracción que siente usted al bulo es insuperable. Y hoy nos viene con el bulo de que Pedro Sánchez compró y falsificó las primarias. Bulo que se añade al que usted propagó durante el 11 de marzo, cosa que a mí me sigue sorprendiendo, que usted forme parte de un partido político, que sea usted una diputada en activo, cuando usted atribuyó el 11 de marzo al gobierno Zapatero, al Partido Socialista, al ministro Rubalcaba, al CNI, a Marruecos. Pero si está escrito, señora Álvarez de Toledo, si está escrito, si alguna vez se lo he leído en sesiones de control, escrito, que usted escribía en un diario de ámbito nacional, escrito. Tengo algunos textos más, si quiere se los leo, o lo dejamos para sesiones de control, como usted prefiera. O sea, eso avergonzaría a cualquiera. Yo creo que usted lo único que puede decir en el bulo del 11M es, perdón, lo siento.
Sí, propagué el bulo del 11M. Es lo único que usted puede decir, señor Álvarez Toledo. Pero no solo el bulo del 11M. Hoy el bulo de las primarias. El otro día el bulo de la enfermedad del presidente. En fin, bulos sobre mí cada miércoles uno, diferente. Yo iba a sufrir una causa judicial, la del fiscal general del Estado, donde no se me mencionó en el juicio oral, que duró varios días, ni una palabra. Y da igual, usted el bulo, pues claro, pues me difamaba y me calumniaba. Luego yo se lo dije, oiga, ¿es usted una difamadora y una calumniadora? Me dijo, no, que eso no aparezca en el diario de sesiones. Bien, pues que no aparezca, pero ¿cómo definimos que usted me diga a mí que estoy involucrado en unos hechos donde ni se me menciona? Ni se me menciona. Bueno, pues son diferentes bulos que forman parte de su manera de hacer política. Allí donde hay un bulo, ahí está usted. Lamento decírselo, señora Álvarez Toledo, es usted la mujer bulo. Y claro, pues es una pérdida de credibilidad que sí, ya sé que tiene 4 que le defienden, el sindicato del bulo del 11M, por cierto, da igual lo que usted haga, Cayetana, es estupenda, y por eso usted propaga los bulos que esos medios sacan también a la luz. Si es, digamos que es una relación sinalagmática, que diríamos en el derecho civil. Usted propaga los bulos de otros y otros le celebran los bulos suyos, pero todo en relación a un bulo, que es lo que va a quedar en la historia de su paso por la política. Porque tiene usted la osadía de decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no quedará ni como una nota al pie de página de la historia. Pues usted imagínese cómo va a quedar, que no le llega ni a la suela del zapato a Pedro Sánchez. Imagínese cómo va a quedar usted. Ni a la suela del zapato. La hoja de servicios que tiene por España Pedro Sánchez, usted ni la sueña, ni a la suela del zapato. Imagínese, y usted dice que el presidente Pedro Sánchez no va a ser ni un pie de página en la historia. Pues mírese al espejo y ahora, en los 3 minutos que tiene, nos dice dónde va a quedar usted. Sigue usted con el tema de la amnistía RQR. Por supuesto, ignora la sentencia del Constitucional, ignora el dictamen del abogado general del TJUE. Vamos a esperar la sentencia, por supuesto, y vamos a esperar los acontecimientos judiciales. Hace usted algo que ya se lo reproché en la última sesión de control, pero usted, esa es otra característica de su actividad parlamentaria, el bulo y la tozudez en el bulo. En poner en riesgo la victoria electoral del señor Zapatero en 2004. Eso lo hizo su partido durante un tiempo. Usted estaba en Génova, estaba en el cuadro de mandos allí, estaba, si no recuerdo mal, como jefa de gabinete del secretario general del PP en aquel momento, el señor Ángel Acebes, y eso es verdad que el PP lo mantuvo durante unos años, pero eso ya se olvidó. En el año 2008 creo que el PP ya abandonó esa línea de acción. Usted continúa con esa línea de acción. Por eso le pregunto, señor Álvarez Toledo, ¿usted deslegitima el resultado electoral de marzo de 2004? ¿Usted lo cuestiona? ¿Usted le parece que los españoles no votaron libremente? ¿Es usted demócrata? Preguntas que le dejo, que no lo he entendido bien, pero como va a tener un turno nuevo, pues me lo podrá explicar. Usted habla que nosotros defendemos una paz moralmente infame. Pues me gustaría mayor precisión en esa expresión que ha utilizado usted, de una paz moralmente infame. Y por último, usted también ha dicho algo que no he entendido. Fíjese que usted normalmente otra cosa no, pero se suele explicar con claridad, pero no he entendido bien en concreto qué nos reprocha del fin del terrorismo. 15 años después de que la banda terrorista haya dejado de actuar. Y también qué nos reprocha de la normalización en Cataluña. ¿Usted qué prefería? ¿Que siguiera actuando la banda terrorista? ¿Que tuviéramos la situación que teníamos en Cataluña en 2017? Estoy seguro de que no. Pero entonces no entiendo el reproche. Pero seguro que usted me lo puede clarificar. Porque claro, que el gobierno, por cierto, con el PP manifestándose en contra, que el gobierno que consiguió la derrota de la banda terrorista ETA, ese triunfo de la democracia, usted lo cuestione. Que el gobierno que ha conseguido, que es este, que la situación en Cataluña se haya normalizado en términos democráticos, también nos lo reproche. ¿Usted quiere volver al 2017 en Cataluña? ¿Quiere volver al año 2010 en cuanto al terrorismo de ETA? Pues imagino que no. Señora Álvarez Toledo, pues explíqueme por qué eso le parece mal. Usted dice que nadie quiere la guerra. Y dice aquí que Aznar no quiso la guerra en 2003. Bien, pues un nuevo bulo para su hoja de servicios, ya amplia en materia de bulos, porque todo el mundo sabe que el señor Aznar apoyó la guerra contra Irak en 2003. Es más,
algunos de los protagonistas de aquella guerra en 2003 después han reconocido el error, pero no el señor Aznar. Yo creo que el señor Aznar y usted son los únicos en el mundo que siguen diciendo que Aznar no apoyó la guerra del 2003 y que siguen pensando que la guerra del 2003 fue buena. Igual que piensan que la guerra actual, injusta, ilegal y contraria al derecho internacional en Irán también es positiva, como dijo usted en su tuit. Creo que ustedes son, por así decirlo, los últimos de la guerra, los que siempre la defenderán, los que le parece la mejor opción para acabar con cualquier discrepancia en cualquier lugar del mundo. Bueno, pues no es nuestro modelo, nosotros apostamos por la diplomacia y por la paz, y ustedes apuestan por la ley del más fuerte y por la guerra. Bien, pues eso es socialdemocracia o barbarie. Nosotros la socialdemocracia, ustedes representan la barbarie de la guerra. Y ha terminado diciendo que mi discurso es guerra civilista, y yo termino con una pregunta. ¿Usted se ha oído, señor Alba de Toledo? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Y iniciamos el turno de réplica. Con estos precedentes, poco cabía esperar de su intervención de hoy, más allá de ser sometidos a auténticas dosis auténticamente letales de autobombo, que a mí por lo menos me han hecho sentir un poco como Malcolm McDowell en La Naranja Mecánica, obligado por Stanley Kubrick a escuchar la novena sinfonía de Beethoven atado a una silla y con las pupilas dilatadas, seminar bulos, en perseguir fundaciones, en derribar cruces, en asustar monjes y quién sabe si también en comprar obispos. No se lo reprocho. Todos sabemos que en la primera línea de su tarjeta de visita dice ministro de Presidencia, y en ese papel es usted un auténtico genio del mal. Señor Flores, representante hoy aquí del Grupo Parlamentario de Vox. Me reprocha haber tardado. Me reprocha, y es curioso, que no se aprueben algunas leyes que están en tramitación parlamentaria. ¿Están ustedes a favor de alguna de las leyes que me reprocha que no se hayan aprobado? Me dice que no, entonces ¿cómo me reprocha que no se aprueben? Debería usted estar encantado, ¿no? Digo yo. Ah, claro que son cosas distintas, pero usted me dice, oiga, no aprueban las leyes, y yo le digo, oiga, ¿usted está a favor de la ley? Y me dice, no, yo quiero torpedear esas leyes. Pues oiga, perdone, claro que hacemos trabajo, por eso aprobamos más leyes que ningún parlamento autonómico, con la excepción de Valencia. Pero es curioso que me reproche aquello por lo que usted trabaja, que es que no se aprueben leyes en este parlamento, o que sean leyes de sesgo ultraderechista que obviamente no comparte el gobierno de España. Y mire, voy a dejar que haya terminado usted su intervención llamándome genio del mal. Es hasta divertido, sí, es que se lo reconozco, fíjese, hasta se lo agradezco. No, voy a fijarme en la noticia que ha dado usted, que yo creo que opaca el resto de la Comisión Constitucional de la mañana de hoy. Lo siento, señor Alba de Toledo, sus palabras caerán en el olvido como siempre sucede. Hoy la noticia es que Vox, el representante de Vox, ha dicho que Vox se va a incorporar al gobierno de 4 comunidades autónomas: Castilla y León, Aragón, Extremadura y Andalucía. Eso lo ha dicho usted literalmente. Esta es la noticia del día. Le quiero preguntar, ¿ya han llegado los acuerdos? ¿Qué acuerdos son? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son los recortes? ¿Cuáles son las medidas machistas? ¿Cuáles son las medidas negacionistas? Y una pregunta bien importante, ¿van a hacer ustedes públicos estos acuerdos antes de las elecciones andaluzas o van a ocultarlos a la ciudadanía de Andalucía? Noticia del día, que Vox afirma categóricamente que va a entrar en 4 gobiernos autonómicos de la mano del Partido Popular. Esta es la noticia del día. Y por tanto, yo simplemente le digo que me explique, por favor, a mí y a todos los ciudadanos el contenido de esos acuerdos, que seguro que van a ser xenófobos, machistas, reaccionarios, contrarios al cambio climático, a la igualdad entre hombres y mujeres. Que nos informe, que nos diga cuáles son y que nos informe también de si van a hacerlos públicos antes de las elecciones andaluzas. Es la pregunta que le hago. Va a tener usted 3 minutos de réplica. Estaré encantado de escuchar su respuesta. He tardado mucho en venir a esta comisión constitucional. Usted sabe que yo respondo ante 2 comisiones de este Congreso y del Senado, es decir, ante 4 comisiones. He comparecido en esta legislatura 11 veces en comisión, 11 veces en comisión, tanto en el Congreso como en el Senado. He respondido a 246 preguntas orales, tanto en el Congreso como en el Senado, y he respondido a 23 interpelaciones, tanto en el Congreso como en el Senado. Le digo con orgullo que soy el ministro que más preguntas, más interpelaciones y más comisiones ha comparecido en esta legislatura.
¿A usted le parece poco? Bueno, a mí me gustaría también debatir más con usted, no le quepa duda, pero lo cierto es que tengo muchas comisiones, las atiendo con la frecuencia que puedo y hoy, desde luego, para mí es un honor estar aquí y poder debatir con todos ustedes en esta Comisión Constitucional del Congreso. Tampoco le gusta cómo respondo, pero claro, imagínese, usted y yo tendríamos un problema si a usted le gustara cómo respondo yo. Entonces, dejémoslo en tablas. Es normal que a usted no le guste cómo respondo yo, igual que usted no le gusta, como a mí no me gustan las cosas que usted dice en sus intervenciones. Pero no deja de ser un poco paradójico que usted me reproche no venir a la comisión, pero también me reproche que cuando vengo no le gusta cómo respondo. Oiga, póngase de acuerdo. ¿Quiere que venga y responderé cosas que no le van a gustar o prefiere que no venga? Estoy seguro que quiere que venga, que quiere escucharme, que quiere debatir conmigo y eso estamos haciendo en esta mañana. Me ha parecido muy ilustrativo que usted se erija en portavoz de las iniciativas del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro. Ya saben que yo al Partido Popular y Vox en esta legislatura les considero una unidad de destino lo universal. O sea, me parece muy bien que me lo ponga usted tan fácil, que usted defienda las intervenciones y las iniciativas del Partido Popular y que la representante del Partido Popular tenga con diferencia la intervención más ultraderechista de las que hemos escuchado esta mañana. Eso pone de manifiesto que son ustedes lo mismo. Y creo que es bueno que los ciudadanos lo sepan, que el PP y Vox, pues bueno, pues son un poco lo mismo. Por supuesto, hacen sus teatrillos. Usted ha dado una gran noticia, que ahora entraremos en ella, pero más allá de los teatrillos que hace PP Vox, pues se ponen de acuerdo y llegan a gobiernos reaccionarios, allí donde las urnas les dan la posibilidad. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Me dice, esto me ha llamado la atención, lo he entrecomillado, señor Flores. Toda la prensa dijo en el pleno de antes de Semana Santa, toda la prensa dijo que la legislatura en barranca. Me gustaría saber qué prensa lee usted, porque en ese pleno se aprobaron 4 leyes, se convalidaron dos reales decretos leyes, el de memoria democrática y el del plan de respuesta a la guerra de Irán. Se aprobaron 2 leyes, la de economía social y la de multirreincidencia. Se aprobó una reforma constitucional para que Formentera tenga un senador y se aprobaron las nuevas presidentas del Consejo de la Transparencia y de la AIREF. ¿Y a usted le parece, según la prensa que lee usted, que la legislatura en barranca, en un pleno en el que aprobamos 4 leyes, una reforma constitucional y aprobamos 2 nuevas presidentas para 2 órganos tan importantes como el Consejo de la Transparencia y la AIREF? Igual usted lee pseudomedios. Hágaselo mirar. Le defino pseudomedio, para que no haya duda. Un pseudomedio es un medio que miente todos los días y no contrasta nunca la información. Y está financiado normalmente por administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular y Vox. Eso es un pseudomedio. Entonces, mírese los medios por los que usted se informa y compruebe los 3 requisitos. ¿Mienten siempre? Sí. ¿No contrastan nunca? Nunca. ¿Los financia el Partido Popular? Sí, efectivamente, es un pseudomedio. Bueno, pues en tal caso, abra usted su mente y lea periódicos e informaciones que le cuenten la verdad. Por si quiere usted tener alguna relación con la verdad, que yo tampoco me meto en sus interioridades. Usted verá si quiere vivir en la verdad o prefiere vivir en la mentira. Eso es cosa suya. Le voy a dar también una información. Ya sé que no le gustan las cosas que le digo, pero permítame. En lo que va de legislatura, el Gobierno ha ganado el 85% de las votaciones en el Pleno del Congreso. De las votaciones totales, que han sido 1.787, el Gobierno ha ganado 1.547 y ha perdido 240. Cerca del 90%. Y le voy a dar otro dato. Mire, tengo aquí, en este cuadrito, todas las leyes que han aprobado los diferentes parlamentos autonómicos en nuestro país. Parlamentos autonómicos que algunos de ellos tienen mayorías absolutas. Bueno, pues le informo que el Parlamento español es el que más leyes ha aprobado en esta legislatura, 60, con la única excepción del Parlamento de la Comunidad Valenciana, como consecuencia de la DANA, porque han aprobado en la Comunidad Valenciana, en el Parlamento, en las Corts Valencianas, han aprobado 43 decretos leyes. Usted lo conoce bien, que es diputado por aquella tierra. 43 decretos leyes en las Cortes Valencianas.
que por cierto no cuestiono ninguno de ellos, porque evidentemente la DANA es una emergencia que da lugar a estos decretos leyes. Con independencia de estas Cortes Valencianas que han aprobado en esta legislatura 63 leyes, el Parlamento de España es el que más ha aprobado, 60, gracias al trabajo de ustedes, de los parlamentarios de ustedes. No sé si agradecer el trabajo a los parlamentarios de Vox en la aprobación de estas 60 leyes, sería demasiado irónico, demasiado sarcástico, porque ustedes no han colaborado en ninguna de ellas. Pero no obstante, 60 leyes y hemos ganado el 85% de las votaciones. Ya sé que usted lee la prensa que dice cómo es que la legislatura embarranca. Bien, pues hágale el test del pseudomedio a ver qué le sale, ya verá. No, señor ministro, que hoy usted estará avergonzado al comprobar cómo un partido que llegó al gobierno a través de una moción de censura, se decía, para acabar con la corrupción, finalmente ha caído en ella. Ayer pudimos comprobar cómo el sanchismo se sentaba en el banquillo. Ha blanqueado los herederos políticos de ETA. Bueno, ha traído usted a colación a esta comisión asuntos que nada tienen que ver con esta comisión, que bueno, pero a usted son los temas que le importan y yo no tengo problema tampoco en responderle, ¿no? Creo que lo he dicho en mi intervención inicial y se lo vuelvo a repetir por si le ha quedado alguna duda. Me asquea y me repugna toda corrupción. Y cuando es de personas que han sido nombradas por el Partido Socialista, más, porque me avergüenza. Estoy seguro que a usted le pasará lo mismo. Y le pasará con mayor motivo cuando sean personas del círculo de UPN. Es decir, que yo creo que en esto usted y yo probablemente estemos absolutamente de acuerdo. Y me asquea igual la corrupción que tiene que ver con comportamientos individuales de personas que la corrupción que es una trama organizada dentro del Estado para cometer delitos y tapar delitos que se habían cometido antes. Me asquea igual. Por tanto, tampoco creo que aquí vayamos a tener ningún debate porque estará usted en la misma línea. Me ha planteado usted, además, largamente en su intervención, pues temas locales de Pamplona y temas autonómicos de Navarra, que por supuesto nada tienen que ver con esta comisión, pero que estoy seguro que el Gobierno de Navarra y que el Partido Socialista de Navarra pues, le podrá dar respuesta a las cuestiones que usted ha planteado, porque son asuntos absolutamente locales. No puede usted poner en duda, porque sería una injusticia atroz, que estoy convencido que usted no quiere cometer, no puede usted poner en duda el compromiso del Partido Socialista contra el terrorismo en la historia de nuestra democracia. No puede usted hacerlo. El gobierno socialista de Zapatero, con el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, fue el que consiguió acabar con ETA hace más de 15 años. Y fue un triunfo de toda la democracia en nuestro país y de todos los demócratas. Y miren, la banda terrorista ETA se extinguió hace 15 años. A ustedes es un tema que les motiva mucho y que continuamente lo sacan a colación. Pero permítame, que es que eso fue un triunfo de la democracia, que hace 15 años que no hay una banda terrorista en nuestro país. ¿Pero por qué no la celebran? Porque siguen ustedes hablando de una banda terrorista que desapareció hace 15 años. Me llama la atención, por eso se lo digo. Y insiste usted en enfrentar víctimas de distinta naturaleza. Mire, las víctimas del terrorismo tienen una protección en una ley específica, que por cierto fue la última ley que aprobó el gobierno Zapatero. Tienen una protección también en el ámbito penal, con un artículo del Código Penal donde se tipifica la apología del terrorismo. Es decir, tienen una protección más que suficiente, que ha pasado por diferentes gobiernos y que no ha sido modificada por gobiernos a los que usted seguro que quería más, gobiernos de derechas como el gobierno del señor Rajoy. Por tanto, permítame que me sorprenda, primero, que usted dedique tanto tiempo a una banda terrorista que desapareció hace 15 años. Igual hace 15 años tenía sentido su intervención de hoy, pero hoy queda un poco caduca, permítame que se lo diga, un poco obsoleta, un poco de otra época. Pero usted verá con sus intervenciones. Me critica que hay información que no le facilitamos desde el Gobierno, aunque luego a continuación me reconoce que le facilitamos alguna información. Mire, sobre el asunto que usted ha planteado sobre la estación ferroviaria de Tudela. El 25 de marzo, hace unos días, le hemos facilitado más de 1000 folios de informes técnicos, más de 1000 folios. Y algunos links a documentación pública, porque es que ustedes piden cosas que son públicas.
¿Qué quiere que le hagamos? Pues le remitimos a donde está la información. Piden ustedes cosas que no sean públicas y no le daremos un link para que pinchen y entren en algo que podían haber accedido ustedes sin haberlo pedido. Ahorro para todos, ahorro para ustedes y ahorro para nosotros. 1000 folios, el 25 de marzo, señor Catalán. ¿No le hemos aportado 1000 folios de informes técnicos sobre la estación ferroviaria de Tudela el 25 de marzo? 1000 folios, 1000, bueno, 1000, más de 1000 folios, informes técnicos. Si usted quiere más, pídala, se la facilitaremos, todos los folios que haya de informes técnicos para que usted se quede tranquilo. Me critica cosas que no corresponden a mi ámbito de competencia. Me dice que hay muchos reales decretos leyes, que se aprueba su tramitación como proyecto de ley, que no se hace. Bueno, pues eso imagino que usted será consciente que eso forma parte de las atribuciones de esta Cámara, no del Poder Ejecutivo, no del Ministro de Relaciones con las Cortes. Y también me reprocha, también un clásico en las intervenciones de la derecha española, en todas sus variantes, la extrema derecha, la derecha extrema, la derecha regionalista, que es que colaboramos con dictaduras como Venezuela y Nicaragua. ¿Usted sabe dónde están los opositores de Venezuela y Nicaragua? En España. Vaya colaboración que tenemos con las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Cuando los opositores vienen aquí, les damos un trato preferencial, les concedemos nacionalidades, les damos asilo político y es aquí donde pueden seguir viviendo con dignidad. Por tanto, oiga, si yo ya sé que es un mantra, si repiten ustedes siempre lo mismo, pero al menos que sepan que es falso, que es falso. Entonces, cuando ustedes reconozcan, no, si ya sé que es mentira, pero lo tienen que reconocer y yo tengo la obligación de recordarles que esos opositores viven en España. Y, por supuesto, el compromiso de España con la democracia, tanto en Venezuela como en Nicaragua, como en tantos países, es absoluta. Que ver, y lo he hablado con usted en alguna ocasión, con el lawfare, que usted también de alguna manera está obligado a decir que no existe, incluso ¿no? Dice, no puedo aceptar ese término. Bueno, ya llámele usted como quiera, ¿no? La actuación política de algunos, no todos, no mayoritarios, pero sí de algunos magistrados y magistradas que tienen cargos importantes en altas magistraturas que están actuando con un ímpetu y con un carácter político, incluso contra su gobierno. Pero esos adalides del señor Aznar, ¿no? de aquel que decía que el que puede hacer, que haga, pues los encontramos también dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dentro de las Fuerzas Armadas, ya sea con sus diferentes asociaciones, sindicatos, que tienen un peso cada vez más importante y donde está presente esa extrema derecha que existe también en otros países europeos, en otros países occidentales, pero que también los encontramos en el interno de los poderes del Estado. Y mire, para ir concluyendo, señor Bolaños, hablaba usted, ¿no? Reprochaba al Partido Popular que durante el gobierno del Partido Popular se habían realizado dos referéndums de independencia. Los referéndums de independencia no están confrontados con sistemas democráticos. Es más, hemos visto cómo en Escocia, en 2014, se realizaba con total normalidad un referéndum de independencia. Lo que no es normal es reprimir un referéndum, como hizo el gobierno del Partido Popular, que de eso no hay datos. Ha sido el primer caso de un referéndum reprimido en la historia, ya fuera en una democracia, en una no democracia, el primer caso que ha existido en la historia. Lo que hay que hacer es, en base al principio democrático, buscar que esos territorios donde hay una mayoría que aspira a ser dueña de su futuro institucional, pues buscar el encaje o el desencaje de esos territorios en base a la voluntad de su ciudadanía. Y eso yo creo que representa un ejemplo de madurez política y de democracia. No creo que deba ser algo de reproche a otros oponentes políticos, sino cómo se puede avanzar en esa vía. A seguir siendo valientes y audaces en todas las políticas y en todas las leyes y normas que dotan a la ciudadanía de mayores derechos, ya sea en el plano social o en el de las libertades y derechos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya el señor Pagès i Massó. Moltes gràcies, senyor president. Senyories, senyor ministre. Pone usted encima de la mesa una cuestión que es verdad que yo en mi intervención inicial no había planteado, que es también las amenazas que por parte del presidente de Estados Unidos se hace sobre Groenlandia, el territorio de Groenlandia,
que nos preocupan, que hemos llevado a cabo no solo reuniones, sino acciones conjuntas en el seno de la Unión Europea para defender la integridad territorial, en este caso de Dinamarca. Y me ha recordado dos cosas que tienen que ver con Vox. No quiero adelantarme, señor Flores, a su respuesta, pero fíjese, cuando se preguntó al portavoz nacional, entiendo que será nacional, de Vox, por el tema de Groenlandia, dijo literalmente: no hemos dedicado ni un nanosegundo a Groenlandia, no tenemos criterios sobre ese particular. Bueno, pues un partido tan preocupado por la integridad territorial de España, pues sin embargo, la de Dinamarca, que es un socio de la Unión Europea, un país amigo, pues le importa más bien poco. Pero, no obstante, el compromiso de España con la integridad territorial de Dinamarca, de la Unión Europea, por supuesto, el estatus actual de Groenlandia, pues es indiscutible. Me pide más audacia en las políticas públicas que llevamos a cabo. Yo creo que, bueno, nosotros y ustedes tenemos posiciones políticas diferentes. Nosotros somos un partido socialdemócrata, un partido de centro-izquierda, y por tanto pues es natural que tengamos posiciones políticas distintas. Es verdad que coincidimos, llegamos a acuerdos en muchas leyes, en muchos avances sociales, creo que ahí sí nos podemos encontrar, pero es normal que haya posiciones diferentes y es legítimo y es sano, y eso es una democracia y es un parlamento, que haya posiciones políticas diferentes. Y también me afea, no sé si es el término correcto, me critica ligeramente la desclasificación que hicimos de la documentación del 23F. O más bien la cuestiona. Anima a seguir desclasificando documentos del 23F. Bueno, pues del 23F va a ser difícil porque hemos desclasificado todo lo que había en el seno de la Administración General del Estado. Todo lo que había, tanto en ministerios como en el CNI, como en las distintas entidades dependientes del Gobierno de España. Se ha desclasificado todo. Y desclasificamos sobre otras materias. No me diga que no lo hacemos a petición judicial, lo hacemos cuando no afecta a la seguridad nacional, lo hacemos cuando no afecta a la defensa. Consideramos que transcurridos 45 años desde el golpe de Estado del 23F se podía desclasificar sin afectar al interés en general y al interés nacional y a la seguridad nacional de nuestro país. Y coincidimos también en la importancia de tener una ley de información clasificada. Le tengo que decir que somos el primer gobierno que en democracia ha aprobado una reforma integral, un nuevo texto de la ley de información clasificada, por supuesto con estándares europeos muy avanzados, y no solo lo ha aprobado el gobierno, sino que lo manda a tramitación parlamentaria. Y aquí está en tramitación parlamentaria. Yo creo que podría haber una mayoría para aprobar la ley de información clasificada. Creo que podría haber una mayoría. Creo que sería bueno para nuestra democracia y para la transparencia de nuestra democracia. La ley de 1968, obviamente preconstitucional, es una ley que hasta el nuestro ningún gobierno ha tenido interés en modificar y en reformar, porque no ha habido ningún proyecto de ley en ese sentido. Nosotros sí lo hemos hecho. Y hay aquí un proyecto de ley que seguro que se puede mejorar, seguro que puede haber aportaciones, seguro que se puede pulir, pero que ya tiene los mejores estándares europeos en materia de desclasificación automática de documentación, transcurrido un determinado tiempo, de posibilidad de que las partes puedan impugnar las decisiones del gobierno, tanto de desclasificar como de no hacerlo. Es decir, que establece unas garantías que yo creo que en un Estado democrático son bastante necesarias. Y por tanto yo les animo, porque me parece que no tiene ningún sentido que esta ley no salga en esta legislatura. Es decir, usted me lo dice a mí y yo se lo digo a usted. Y no a usted, se lo digo a ustedes en general, a los 350 diputados de esta Cámara, incluyéndome a mí mismo, que tenemos que hacer el esfuerzo por intentar también que esta ley salga adelante. Y también me cuestiona que no se haya aprobado la modificación de la ley Mordaza, que es verdad que es una ley aprobada en los tiempos del gobierno del presidente Rajoy y que no ha sido modificada. Mire, es seguramente de las leyes que más esfuerzo nos ha llevado tanto al gobierno como al grupo socialista para intentar reformarla, modificarla y llevarla a unos parámetros, creemos, de mayor transparencia democrática. Pero no se le va a escapar a usted que aquí hay una batalla, si quiere sorda, entre grupos parlamentarios. Porque cuando llegamos a un acuerdo con uno, el de enfrente dice que es que no le vale, que quiere un poquito más. Pero es que cuando llegamos al acuerdo con el otro, es el uno el que nos dice que, hombre, que ese acuerdo que es inaceptable, que hay que llegar a uno más ambicioso. Esa batalla entre grupos, totalmente legítima. Yo, como ven, soy muy respetuoso con las posiciones políticas de los grupos. Pero lo que está haciendo en la práctica es cronificar la ley Mordaza en nuestro ordenamiento.
Por tanto, yo creo que también, permítame, señor Iñárritu, que le devuelva la pelota para decirle que tengamos posiciones menos maximalistas los grupos parlamentarios, que hemos hecho un esfuerzo todos, desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista hemos hecho un esfuerzo bien importante para llegar a un punto de equilibrio en el que se pueda reformar la ley Mordaza. Ese punto de equilibrio está encima de la mesa. Aprobemos la reforma de la ley Mordaza esta semana. Aprobémosla. Y para eso los grupos parlamentarios tendrán que dejar de librar esa batalla sorda por el relato entre distintos grupos para ver quién consigue y quién no consigue, porque realmente esto va a ser un avance democrático en nuestro país cuando reformemos esa ley. Buenos días, ministro. Yo comienzo pues el día celebrando una Constitución que desgraciadamente no es la más longeva porque fue interrumpida por un golpe de Estado, que es la Constitución Republicana de 1931, que contenía un artículo, el artículo 6, en el que se renunciaba explícitamente a la guerra como instrumento de política nacional y que inspiró muchas otras constituciones europeas. Efectivamente, estamos en un día en el que pasamos de temer por un apocalipsis global que por fortuna no se ha producido, pero que no está fuera del horizonte de las posibilidades, a una pequeña oportunidad para la paz, en un momento en que tenemos el presidente de la primera potencia del mundo, el señor Donald Trump, que amenazó con cometer un genocidio hace 2 días, otro jefe de Estado como Benjamín Netanyahu, que lleva cometiendo genocidio hace mucho tiempo y que, a pesar de esta tregua que usted recordaba, pues sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad en el Líbano, y no para fortalecer la democracia, sino simplemente para enriquecerse, para enriquecer a un pequeño círculo de empresarios, por decirlo de alguna manera, a su alrededor, o para saquear recursos naturales de otros países. Desde esa perspectiva, yo celebro que este gobierno haya tenido desde un primer momento una posición clara al lado del pueblo palestino, que haya tenido una posición clara en la oposición a la guerra en Irán, y a la que Donald Trump y sus aliados se están imponiendo en otros lugares del mundo. Creo que eso avergüenza a las derechas extremas de esta Cámara, avergüenza a Vox, que ha actuado, a pesar de ponerse banderas por pulsera, ha actuado como un lacayo del gobierno de Trump, y al propio Partido Popular, que sigue hablando más por boca de la señora Isabel Díaz Ayuso o de José María Aznar, que también predican esta sumisión a los Estados Unidos, que por parte del señor Feijóo, que es incapaz de encontrar un tono que se parezca mínimamente al que tenía, por ejemplo, Angela Merkel. Pero dicho esto, señor ministro, yo discrepo en que el gobierno haya actuado de la misma manera en el caso de Ucrania que en el caso de Palestina o de Irán, por una razón sencilla, porque nosotros podríamos haber hecho mucho más como gobierno para estar al lado del pueblo palestino. Les recuerdo que en el caso de Rusia, a Rusia se le aplicaron sanciones muy drásticas, se le aplicaron bloqueo de cuentas, se rompieron relaciones en muchos ámbitos, y no es lo que hemos hecho con el gobierno de Netanyahu. A mí me hubiera gustado que defendiéramos de manera mucho más clara a la relatora de Naciones Unidas, a la señora Francesca Albanese, que escucháramos mucho más a la periodista Olga Rodríguez, que cada tanto nos sigue recordando que el comercio de armas con Israel no se ha suspendido de la manera en que se debería hacer, y creo que es un momento de ponernos al lado de muchos de los congresistas que en los Estados Unidos están pidiendo un impeachment para Donald Trump o la aplicación de la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos, que prevé la remoción del presidente en casos de incapacidad. Dicho esto, también quiero decirle que a mí, yo entiendo que usted utilice la expresión democracia plena para un poco contrarrestar la mirada que tienen algunas derechas extremas de esta Cámara, que ven en el gobierno de coalición actual, en el gobierno con sus aliados plurinacionales y de izquierdas, una dictadura woke, o que ven separatismos constantemente en cualquier sitio. Pero me parece que eso tiene un lado peligroso, que efectivamente es esconder todo lo que nos queda por hacer, ministro. Cuando hablamos de una parte importante de la población, de nuestros jóvenes, de la gente que está en situación de precariedad, de buena parte de nuestras clases trabajadoras, hablarles de democracia plena
puede sonar a un cierto insulto cuando nos queda mucho por hacer tanto en el ámbito de los derechos civiles y políticos como también en el de los derechos sociales. Yo le digo sinceramente que celebro mucho que el gobierno del Partido Socialista, bajo la presidencia del presidente Sánchez, haya entendido que España solo puede ser gobernada de manera progresista si entiende la plurinacional del Estado y si entiende que eso debe hacerse en colaboración con otras izquierdas. Entiendo también que finalmente el presidente Sánchez haya entendido que no puede estar esperando eternamente por una Europa presidida por von der Leyen y que se abra a tejer alianzas con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Lula de Brasil, incluso con el presidente de Sudáfrica. Y tiendo a pensar que todo eso, ministro, debería haberse hecho antes, ¿no? Me preocupa un poco que lleguemos demasiado tarde a este giro que no estaba en el ADN inicial, digamos, del Partido Socialista cuando conformó estos gobiernos de coalición. Me preocupa que se haga simplemente por miedo a la derecha y que por lo tanto no lo hagamos con la suficiente vocación transformadora como para movilizar al pueblo, no le voy a decir el pueblo progresista, sino al pueblo humanista, que yo creo que es ampliamente mayoritario y que quiere que efectivamente plantemos cara a esa regresión reaccionaria que se está produciendo con estas políticas de crueldad impulsadas por Trump y por sus aliados. Y desde esa perspectiva, ya le digo, sin desconocer todos los ámbitos en los que se ha avanzado este tiempo, se planteaba ahora, nos quedan muchas cosas por hacer. 50 años después de la muerte del dictador, desgraciadamente vemos que las huellas las incrustaciones franquistas dentro del funcionamiento del Estado pues continúan allí, ¿no? Hemos hecho reformas importantes en el ámbito del Poder Judicial, pero efectivamente no hemos podido evitar el lawfare obsceno que se produce en algunas altas instancias del Poder Judicial, que hacen, por ejemplo, posible, vamos a ver en qué acaba todo eso, en que operaciones como Kitchen, que se están juzgando ahora mismo, puedan volver a repetirse, porque no se hicieron los cambios suficientes para que eso no vuelva digamos, a ocurrir, ¿no? 50 años después de la muerte del dictador, seguimos sin disolver la Fundación Francisco Franco. Nosotros venimos hace tiempo diciéndole que la comisaría de Villa Laietana 43 en Barcelona debería ser un espacio de memoria sin usos policiales, ministro. Eso no cuesta nada, digamos, hacerlo, y es importante para mostrar que este país ha superado lo que significaba esa época del franquismo. Seguimos, a mi juicio, bueno, es preocupante, como se decía ahora, que la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, aprobada hace 7 años por el Partido Popular, todavía no haya sido modificada de manera clara. Que los casos de lawfare que se practicaron contra el independentismo, contra las izquierdas, lo veía ayer en un documental, en un informe de televisión, de la televisión catalana, el caso de los 11 del Raval, personas acusadas injustamente, supuestamente por pertenecer a células yihadistas que no han sido ni siquiera reparadas. Es decir, que nos queda mucho por hacer. Una democracia que quiera concebirse como plena debería hacer muchos más esfuerzos para poder avanzar, digamos, en este sentido, ¿no? Yo celebro, naturalmente, que vayamos a plantear una reforma constitucional sobre el tema del aborto. La propusimos hace 2 años ya. ¿Por qué esperamos 2 años para hacerla, no? Bueno, yo entiendo que está pasando algo, que es que el Partido Socialista se está dando cuenta que, desgraciadamente, como decía antes, no tenemos un Partido Popular que se parezca a lo que era la democracia cristiana alemana con Angela Merkel. No lo tenemos. Hay un cambio que se ha hecho ahí, que parece un cambio que es prácticamente irreversible. Y frente a eso, ministro, me parece que es importante que actuemos, como se decía aquí, con la valentía suficiente, ¿no? En el ámbito de los derechos civiles y políticos y sobre todo en el ámbito de los derechos sociales también. Yo creo que el Partido Socialista tiene una vocación de favorecer a las clases populares, a las clases medias, pero siempre intentando no confrontar con el poder económico concentrado que existe y que es muy fuerte y que se ha reforzado mucho en estos últimos años. Y me parece que eso es una ilusión. Es imposible garantizar los derechos sociales, que son derechos humanos básicos, sin poner límites a los poderes de mercado que también condicionan mucho nuestra democracia. Y en ese sentido me parece que el cambio que se ha producido en el mundo pues hace que no vayamos a salir de esta crisis geopolítica con nuevos Biden. Yo no me imagino a los Estados Unidos regresando a alguien como Joe Biden. Creo que la ofensiva que se está produciendo contra
gran parte de la humanidad por parte de esta ultraderecha reaccionaria es tan profunda que la respuesta que tenemos que dar pues tiene que estar a la altura. Yo entiendo que haya cosas que requieran paciencia y que requieran negociación, ministro, pero no puede ser que esta gente tenga una idea de la política cercana a lo que pensaba Carl Schmitt, es decir, en una lógica de amigo y enemigo, y que se piense en que eso se puede contrarrestar con las democracias liberales al uso, que no inciden en la democratización del mercado y que no son capaces de llevar a cabo políticas transformadoras efectivamente para la mayoría. Porque yo creo que eso también explica la desafección con un tipo de democracia que no es capaz de incidir en estos ámbitos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que frente a esa idea schmittiana quizá vendría bien recuperar aquel trágico pero noble pensador alemán que fue Walter Benjamin, que murió huyendo del nazismo y que recordaba que en la tradición de los oprimidos, de la gente que lo pasa mal, de esa humanidad sufriente, la excepcionalidad es la regla. Y si esta ultraderecha, si estas derechas extremas vienen a plantear aquí la excepcionalidad y el irrespeto por todas las reglas democráticas, tenemos la obligación de defender una forma de democracia que sea eficaz y que efectivamente transforme la vida de la gente y remueva las condiciones que hacen posible que la ultraderecha existe. Porque la existencia de la ultraderecha no es simplemente una cuestión cultural, ministro, es la consecuencia o la expresión de un capitalismo desbocado que está decidido a todo, al genocidio, a la guerra, a cancelar la democracia para blindar los privilegios de una pequeña minoría. Y creo que ahí es donde tenemos que incidir. Repito, usted me dirá, es difícil. Yo invoco en esta Cámara a un pensador que estaba muy lejos de ser un pensador de izquierda, como fue Max Weber, que decía que la política efectivamente es horadar en duras tablas, ¿no? De manera repetida y repetida, pero luego recordaba que eso debe hacerse, porque la experiencia histórica lo prueba, pidiendo lo que parece imposible una y otra vez. Porque si no aspiramos a lo que va más allá, si llegamos demasiado tarde, ni siquiera vamos a conseguir aquello que efectivamente es posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Intervención. Representa usted a un grupo que forma parte del Gobierno y, por tanto, es lógico que coincidamos en la posición que tenemos en política internacional, clara, contundente, favorable al derecho internacional, a los valores de los derechos humanos, favorables al pueblo de Palestina, que ha sufrido una masacre, claro que ha sufrido una masacre, claro que ha sufrido un genocidio, y nosotros hemos defendido los primeros al pueblo de Palestina. Luego hubo muchos países que se acogieron a la postura de España cuando se reconoció el Estado palestino. Pero España, quiero decirle que fue de los primeros. Le diría que la democracia potente, primera, que reconoció el Estado de Palestina. Dice algo, en mi opinión, muy discutible, que es que se ha apoyado más a Ucrania que a Palestina. ¿Por qué es discutible? No por parte del Gobierno de España. Sí, claro, ahora me lo explica con su gesto, pero es verdad que los paquetes de sanciones que se han acordado contra Ucrania, que han sido a nivel de la Unión Europea y por tanto de la Comisión y por tanto del Consejo, no se han abordado contra Israel. Pero eso forma parte de las diferentes sensibilidades que hay con estos dos conflictos en el seno de la Comisión Europea. Creo que la posición española va ganando enteras, diría que hoy es la posición mayoritaria en el seno de Europa, fuimos los primeros, pero todavía es verdad que los paquetes de sanciones, que además creo que hemos llegado ya al 20º o cerca de paquete de sanciones contra Ucrania, no en la misma medida se han producido contra Israel. ¿No le gusta a usted que yo utilice el término democracia plena? A mí me gusta el término democracia plena porque define lo que pasa en España. España es una democracia plena, en todos los sentidos. En todos los sentidos, en los más amplios posibles. Y claro que eso no tiene nada que ver con que el Gobierno tenga alianzas, por supuesto con Sumar en el Gobierno, pero con otros partidos políticos para llegar a acuerdos en este Parlamento complejo. ¿Qué votaron los españoles? A mí me hubiera gustado otra composición del Parlamento. Sí, no les oculto, me hubiera gustado algún diputado y alguna diputada más socialista, pero no lo votaron los ciudadanos. Y por tanto esta composición hay que gestionarla. Y bueno, haber logrado aprobar 60 leyes en este Parlamento no es un mal balance, no es un mal balance. Y por tanto, pues seguiremos trabajando en que nuestra democracia sea cada vez más plena. Dice usted que la operación Kitchen puede volver a repetirse, desde luego con un gobierno socialista, ¿no? Esto fue
un gobierno, en este caso el gobierno del Partido Popular, que, bueno, pues presuntamente se está juzgando, y por tanto todo el respeto para la actuación, en este caso de la Audiencia Nacional, presuntamente pues creó una trama corrupta dentro del Estado para cometer delitos que taparan delitos que habían cometido antes. Esto fue lo que pasó en el gobierno del Partido Popular. Con nosotros, por supuesto, que nada, absolutamente nada, y veremos a ver la justicia finalmente que determina, porque se está juzgando en estos días. Con la ley Mordaza creo que ya he respondido al señor Iñárritu. Por nuestra parte el esfuerzo, un esfuerzo por cierto compartido también por su grupo parlamentario, en llegar a un consenso, en acercar posturas. Bueno, vamos a intentarlo, estamos muy cerca, pero es verdad que es necesario que algunos grupos parlamentarios sean conscientes de lo positivo que es esa reforma y no se queden en posiciones maximalistas que no llevan a ninguna parte más que a embarrancar esa nueva ley de seguridad ciudadana. Y coincidimos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con una visión progresista del mundo. Nosotros queremos y hacemos políticas transformadoras para la mayoría. Nosotros apostamos por la democracia, por la igualdad, por el estado del bienestar, por reforzarlo, y creo que con distinta sensibilidad. Usted forma parte de un grupo parlamentario y de un partido, como son los comuns, diferente al mío, pero creo que en esto estamos de acuerdo y de hecho nos entendemos y llegamos a diferentes pactos para hacer avanzar la agenda social de este gobierno.